Cuando éramos pequeñas, Laura y yo compartíamos la misma cama en el cuarto que daba al patio de la casa de mis abuelos en Salamanca. Ella tenía 5 años y yo 8, pero parecíamos gemelas por la forma en que nos entendíamos sin palabras. Si yo lloraba por una pesadilla, ella me pasaba su muñeca favorita sin que se lo pidiera. Si ella se caía jugando en el parque, yo era la primera en llegar corriendo con un pañuelo para limpiar sus lágrimas. Los domingos íbamos juntas a la misa de las 11 en San Martín, y después, mamá nos llevaba a tomar chocolate con churros en la Plaza Mayor. Laura siempre pedía 2 raciones porque decía que tenía hambre de gigante, y yo le daba la mitad de la mía porque sabía que en realidad quería impresionar a la señora del bar con su apetito. Esos eran días perfectos, cuando el mundo era pequeño y cabíamos las 2 sin problemas. Pero algo cambió cuando cumplió 15 años. Yo ya estaba en la universidad, estudiando enfermería, y cada vez que volvía a casa los fines de semana, encontraba a una Laura diferente. Se había vuelto más callada conmigo, pero más ruidosa con todos los demás. Hablaba fuerte cuando yo estaba presente, como si quisiera demostrar algo que yo no entendía. Durante las cenas familiares, siempre encontraba la manera de mencionar mis notas o mis planes, pero con un tono que no era exactamente orgullo. Un día, mientras ayudábamos a mamá a doblar la ropa en el tendedero, le pregunté si le pasaba algo conmigo. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no me había escuchado. Después dijo, «¿Por qué me preguntas eso?», con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dije que la sentía distante, que extrañaba nuestras conversaciones. Ella se encogió de hombros y siguió doblando las sábanas como si nada hubiera pasado. Las cosas empeoraron cuando terminé la carrera. Conseguí trabajo en el hospital de la ciudad y me mudé a un piso pequeño cerca del centro. Laura había empezado a estudiar administración, pero no parecía muy entusiasmada con sus clases. Cada vez que nos veíamos, había una tensión extraña entre nosotras. Si yo contaba algo bueno sobre mi trabajo, ella cambiaba de tema. Si mencionaba a algún compañero o algún plan, fruncía el ceño como si hubiera dicho algo ofensivo. El punto de quiebre llegó el mes pasado. Laura se había comprado un Corolla blanco, de segunda mano pero en buen estado. Era su primer coche y estaba emocionada como una niña. Lo llevó a casa de mis padres para mostrárselo a toda la familia, y yo me alegré genuinamente por ella. Le dije que se veía muy bonito, que había hecho una buena elección, pero cuando la abracé para felicitarla, sentí que su cuerpo se tensaba. Durante la cena, no paraba de hablar del coche, que si las llantas eran nuevas, que si el motor sonaba perfecto, que si había conseguido un buen precio. Papá le hacía preguntas técnicas y ella respondía con una sonrisa enorme, pero cada vez que yo trataba de participar en la conversación, me miraba como si fuera una intrusa. Cuando dije que me parecía muy práctico para ir a la universidad, ella me contestó, «Sí, no todos necesitamos que papá nos ayude con todo». Esa noche, mientras lavábamos los platos, traté de hablar con ella otra vez. Le pregunté qué había querido decir con ese comentario. Se hizo la que no sabía de qué hablaba, pero había algo en su mirada que me resultó familiar. Era la misma expresión que tenía cuando éramos niñas, y se comía mi parte del postre, fingiendo inocencia mientras yo buscaba mis galletas por toda la cocina. Las semanas siguientes fueron raras. Laura me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones se sentían forzadas. Hablaba del coche constantemente, como si fuera lo único importante en su vida. Me contaba de cada viaje que hacía, cada lugar donde lo estacionaba, cada detalle sobre el seguro y el mantenimiento. Yo trataba de mostrar interés, pero había algo desesperante en esa obsesión. Una noche, después de una jornada especialmente dura en el hospital, llegué a casa con ganas de hablar con alguien. La llamé y le conté sobre una paciente que había salido bien de una cirugía complicada. Esperaba que se alegrara conmigo, como antes, pero su respuesta fue fría. «Qué bien por ti. Yo también tuve un día bueno. Lavé el coche y quedó como nuevo». Colgué sintiéndome vacía. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo lo que había pasado entre nosotras. No entendía qué había hecho mal, por qué mi hermana parecía verme como una enemiga. Pensé en todas las veces que había tratado de acercarme a ella, en todas las conversaciones que habían terminado en silencios incómodos. No sabía que al día siguiente, mi mundo se iba a tambalear de una manera que jamás imaginé. El sábado por la mañana me despertó el timbre del teléfono.
Eran las 8:30, demasiado temprano para una llamada normal. Al ver que era mamá, contesté pensando que quizás había pasado algo con papá o con los abuelos. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. «Carmen, necesito que vengas a casa ahora mismo», me dijo sin saludar siquiera. Le pregunté qué pasaba, pero solo repetía que fuera rápido. Había algo en su tono que me puso los pelos de punta. Me vestí a toda prisa y conduje hasta casa de mis padres con el corazón en la garganta. Cuando llegué, encontré a Laura sentada en el sofá del salón, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Mamá estaba a su lado, acariciándole el pelo como cuando era pequeña. Papá caminaba de un lado a otro, con esa expresión que ponía cuando estaba muy preocupado por algo. «¿Qué ha pasado?», pregunté, pero nadie me respondió inmediatamente. Laura levantó la vista y me miró de una manera que nunca había visto antes. No era tristeza ni dolor, era algo más parecido al miedo, mezclado con algo que no supe identificar en ese momento. Finalmente, mamá me explicó. Durante la noche, alguien había rayado el coche de Laura. Varias rayas profundas en el lateral derecho, hechas con algo puntiagudo. Laura había salido por la mañana temprano para ir al gimnasio y se había encontrado con esa sorpresa. Había llamado a la policía y estaba muy alterada. Mi primera reacción fue de indignación. ¿Quién podía hacer algo así? Le pregunté si tenía idea de quién podría haber sido, si había tenido algún problema con alguien. Pero Laura no respondía. Solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo de mí. Entonces papá me dijo algo que me dejó helada. «Carmen, Laura dice que te vio cerca del coche anoche». Por un momento, pensé que había escuchado mal. Me reí nerviosamente y le pregunté qué quería decir con eso. Laura habló por primera vez desde que había llegado. «Te vi, Carmen. Eran como las 11 de la noche. Estabas caminando alrededor del coche con algo en la mano. El mundo se me tambaleó. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo, Laura? Yo anoche estuve en casa. No salí para nada». Pero ella insistía. Decía que había salido a tirar la basura y me había visto desde la ventana de su dormitorio. Traté de mantener la calma, pero sentía que me temblaban las piernas. Les expliqué que había llegado del trabajo sobre las 8, que había cenado viendo la televisión y que me había acostado temprano. Pero Laura seguía con la misma historia, que me había visto claramente, que no había duda de que era yo. Mamá trataba de mediar, diciéndonos que seguramente había una explicación lógica. Pero papá estaba serio, muy serio. Me preguntó si estaba completamente segura de no haber salido. Le dije que sí, que por supuesto que estaba segura, pero podía ver en sus ojos que tenía dudas. Lo que más me dolía era la actitud de Laura. No parecía triste ni confundida. Había algo determinado en su mirada, como si hubiera tomado una decisión y no fuera a cambiar de opinión. Cuando traté de acercarme a ella, se apartó. «No me toques», me dijo en voz baja. La situación se puso peor cuando llegó la policía. 2 agentes, un hombre mayor y una mujer joven, tomaron declaración a Laura. Ella repitió la misma historia, que me había visto cerca del coche con algo en la mano, que había sido sobre las 11 de la noche, que estaba segura de que era yo. Cuando me tocó a mí, traté de explicar que había una confusión, que yo no había salido de casa, que jamás haría algo así, pero uno de los agentes me dijo que tenían que investigar la denuncia, que si Laura estaba segura de haberme visto, tenían que tomarla en serio. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. Mi propia hermana me estaba acusando de algo que no había hecho, y lo peor de todo era que parecía convencida de lo que decía. No había vacilación en su voz, no había duda en sus ojos. Era como si realmente creyera que yo había dañado su coche. Los policías me pidieron que fuera a comisaría por la tarde para hacer una declaración formal. Cuando se fueron, me quedé con mi familia en un silencio terrible. Mamá lloraba silenciosamente. Papá miraba por la ventana y Laura seguía en el sofá, abrazada a un cojín. Traté de hablar con ella una vez más. Le pregunté cómo podía pensar que yo haría algo así. Le recordé todos los años que habíamos sido amigas, todas las veces que había estado ahí para ella. Pero Laura me miró con una frialdad que me partió el corazón. «Ya no sé qué pensar de ti, Carmen», me dijo. «Últimamente estás muy rara. Salí de casa sin despedirme. Necesitaba aire, necesitaba pensar». Mientras conducía de vuelta a mi piso,
No paraba de darle vueltas a lo que había pasado. ¿Cómo era posible que Laura me acusara de algo así? ¿Realmente creía que yo había rayado su coche? ¿O había algo más detrás de todo esto? Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y traté de recordar exactamente qué había hecho la noche anterior. Había cenado pasta con tomate, había visto una película en Netflix, había hablado por teléfono con mi amiga Marta. Después me había duchado y me había acostado. No había salido para nada. Pero entonces recordé algo. Mi edificio tenía cámaras de seguridad en la entrada. Si yo no había salido, las cámaras lo probarían. Era mi única esperanza de demostrar que Laura se equivocaba o que, por alguna razón que no entendía, estaba mintiendo. Bajé corriendo las escaleras hasta el portal. Miguel, el portero, estaba limpiando el suelo del vestíbulo. Era un hombre mayor, muy amable, que conocía a todos los vecinos por su nombre. Cuando me vio llegar tan agitada, dejó la fregona y me preguntó si me pasaba algo. Le expliqué la situación de la forma más calmada que pude, que había un malentendido, que necesitaba verificar si había salido del edificio la noche anterior. Miguel me miró con preocupación. «Carmen, tú no saliste anoche después de llegar del trabajo», me dijo sin dudar. «Te vi subir sobre las 8:15 y no volviste a bajar, pero yo necesitaba algo más que su palabra». Le pregunté si era posible ver las grabaciones de las cámaras de seguridad. Miguel dudó un momento. No era algo que se hiciera normalmente, pero conocía a mi familia desde que era niña. Sabía que no era una persona problemática. «Ven conmigo», me dijo finalmente. Me llevó a un cuarto pequeño detrás de la recepción donde estaba el equipo de vigilancia. Había varios monitores y una consola con muchos botones. Miguel manejaba todo con soltura, como si fuera algo que hacía todos los días. Pusimos la grabación de la noche anterior. En la pantalla se veía la entrada del edificio, con la hora marcada en la esquina inferior. A las 20:15 me vimos llegar del trabajo, con mi uniforme del hospital y mi bolso colgado del hombro. Entraba caminando normal, saludando a Miguel con la mano. Seguimos avanzando la grabación. A las 20:30, a las 21:00, a las 21:30. Yo no aparecía por ningún lado. A las 22:00, a las 22:30, a las 23:00. Nada. La entrada estaba vacía la mayor parte del tiempo. Solo se veía pasar a algún vecino ocasional o a algún peatón por la calle. ¿Puedes guardar esto?, le pregunté a Miguel. Él asintió y me ayudó a copiar los fragmentos importantes en una memoria USB que tenía en mi bolso. Eran las pruebas que necesitaba. Las imágenes mostraban claramente que yo había llegado a casa sobre las 8 y que no había vuelto a salir. Cuando subí a mi piso, me senté en la mesa de la cocina y revisé los videos en mi ordenador. Los veía una y otra vez, asegurándome de que no me había perdido nada. Pero era evidente. Yo no había salido del edificio después de llegar del trabajo. Llamé a mis padres para decirles que tenía pruebas de mi inocencia. Papá contestó y le expliqué lo de las cámaras. Podía oír el alivio en su voz. «Gracias a Dios», murmuró. Sabía que tenía que haber una explicación. Pero cuando le pregunté por Laura, se quedó callado un momento. «Está muy alterada», me dijo. «Dice que está segura de lo que vio. No entiendo qué está pasando». Por la tarde fui a comisaría como me habían pedido. Llevé la memoria USB con las grabaciones y se las mostré a los agentes que habían estado en casa por la mañana. Vimos los videos juntos en el ordenador de la comisaría. Las imágenes eran claras. Yo llegaba a casa a las 20:15 y no volvía a salir. El agente mayor, que se llamaba Inspector Ruiz, me miró con una expresión que no supe interpretar. «Estas grabaciones son de anoche, ¿verdad?», me preguntó. Le confirmé que sí, que eran del viernes por la noche, cuando supuestamente había rayado el coche de Laura. «Entonces su hermana se equivoca», dijo la agente más joven. «¿O está mintiendo?». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Hasta ese momento, había preferido pensar que Laura se había confundido, que quizás había visto a otra persona en la oscuridad, pero las cámaras no mentían, y Laura había sido muy específica con su acusación. El inspector Ruiz me dijo que tendrían que hablar otra vez con Laura, que las grabaciones eran prueba suficiente de que yo no había estado cerca del coche, que el caso, probablemente, se cerraría sin más investigación. Salí de comisaría sintiéndome aliviada, pero también confundida. Las pruebas demostraban mi inocencia, pero ahora tenía que enfrentar una realidad mucho más dolorosa.
Mi hermana me había acusado falsamente de algo que no había hecho. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en los motivos que podría tener Laura para hacer algo así. ¿Era venganza por algo que no recordaba? ¿Estaba tan celosa que había llegado a ese extremo? ¿O realmente había visto a alguien y su mente había decidido que era yo? Al día siguiente me llamó mamá. Su voz sonaba cansada, como si hubiera pasado la noche en vela. Los policías vinieron a hablar con Laura otra vez, me dijo. Le mostraron tus videos. ¿Y qué dijo?, pregunté. Mamá suspiró antes de responder. Al principio insistía en que te había visto, pero cuando vio las grabaciones, se quedó callada. Después empezó a llorar y se encerró en su cuarto. Pregunté si podía hablar con ella, pero mamá me dijo que Laura no quería ver a nadie, que estaba muy alterada y que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Pasaron 3 días sin saber nada de Laura. Mamá me llamaba para darme noticias, pero no había mucho que contar. Laura apenas salía de su cuarto, comía poco y no quería hablar con nadie sobre lo que había pasado. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba antes de ir al trabajo, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Al contestar, escuché la voz de Laura, tan baja que apenas la oía. «Carmen, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando durante días. Le dije que sí, que por supuesto que podíamos hablar, pero una parte de mí tenía miedo de lo que pudiera decirme. «Sé que no fuiste tú», me dijo. «Siempre lo supe». Esas palabras me dejaron sin aire. Siempre lo supe. Durante varios segundos, ninguna de las dos dijo nada. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado del teléfono y el ruido de los coches pasando por la calle. «¿Qué quieres decir con que siempre lo supiste?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Laura empezó a llorar otra vez, un llanto silencioso que me recordó a cuando éramos niñas, y se había metido en problemas por algo que había hecho. «Yo rayé el coche», me dijo finalmente. «Fue un accidente. Estaba sacando unas bolsas del maletero anoche y se me cayó una llave. Cuando la recogí, se me resbaló de la mano y arañó la pintura. Fue sin querer, pero las rayas quedaron muy feas. Me senté en el sofá de mi salón, tratando de procesar lo que me estaba contando. «¿Y por qué me culpaste a mí?», le pregunté. Era la pregunta que más me dolía hacer, pero necesitaba saber la respuesta. Laura se quedó callada tanto tiempo que pensé que había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, porque tenía miedo, porque acababa de comprar el coche y no quería que papá y mamá pensaran que soy una irresponsable, y porque estaba celosa de ti. ¿Celosa de mí? ¿Por qué? Porque tú siempre tienes todo bajo control, porque nunca metes la pata, porque papá y mamá siempre hablan de lo orgullosos que están de ti, de tu trabajo, de lo responsable que eres. Y yo me siento como si nunca pudiera estar a tu altura». Sus palabras me partieron el corazón. Durante todos estos años, había pensado que Laura me veía como una rival, pero nunca había imaginado que se sintiera así. «Laura, eso no es cierto», le dije. «Tú eres inteligente, eres graciosa, eres...». «No», me interrumpió. «No intentes arreglarlo ahora. Sé lo que hice. Sé que estuvo mal. Cuando vi las rayas en el coche, entré en pánico. Y lo primero que se me ocurrió fue culparte a ti. Pensé que podría salir del problema fácilmente, que tú me entenderías y que al final todo se arreglaría. ¿Esperabas que yo confesara algo que no había hecho?». «No sé qué esperaba», admitió. «Creo que pensé que encontraríamos una manera de arreglarlo juntas, como cuando éramos pequeñas. Pero cuando llegó la policía y todo se puso tan serio, ya no sabía cómo echarme atrás sin quedar como una mentirosa. Me quedé callada, digiriendo todo lo que me había dicho. Era difícil reconciliar a la Laura que conocía con la persona que me había acusado falsamente delante de nuestros padres y de la policía, pero al mismo tiempo podía escuchar el dolor genuino en su voz. «¿Vas a contarles la verdad a papá y mamá?», le pregunté. «Ya lo hice», me dijo. «Esta mañana». Mamá lloró mucho y papá se quedó muy callado. Creo que están más decepcionados conmigo de lo que jamás han estado contigo. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá durante mucho tiempo. No sabía qué sentir. Por un lado, me aliviaba saber que Laura había confesado la verdad. Por otro,
Me dolía profundamente que hubiera llegado tan lejos con su mentira. Esa tarde mamá me llamó para contarme lo que había pasado. Su voz sonaba cansada y triste. No entiendo cómo pudo hacer algo así, me decía. Criamos a las dos de la misma manera. No entiendo de dónde sale esta rivalidad que siente hacia ti. Le dije que quizás nunca nos habíamos dado cuenta de lo que Laura estaba sintiendo, que tal vez habíamos estado tan concentrados en celebrar mis logros que no habíamos visto su dolor. Pero mamá no estaba de humor para analizar las razones. Lo que hizo estuvo mal, Carmen. Muy mal. Podría haberte metido en problemas serios. ¿Y si no hubieras tenido esas grabaciones? ¿Y si los policías te hubieran creído culpable? Tenía razón. Durante unos días, había estado bajo sospecha de un delito que no había cometido. Mi propia hermana me había puesto en esa situación, y eso no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Los días siguientes fueron extraños. Laura no volvió a llamarme, y yo tampoco la llamé a ella. Mamá me contaba que se había quedado en casa, que había cancelado sus clases de la universidad por el resto de la semana, que pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, saliendo solo para comer. Papá vino a verme a mi piso el viernes por la noche. Era algo que no había hecho nunca. Normalmente, si quería hablar conmigo, me llamaba o esperaba a que fuera a casa. Pero esa noche apareció en mi puerta con una botella de vino y una expresión muy seria. «Necesito disculparme contigo», me dijo en cuanto se sentó en mi sofá. «Nunca debería haber dudado de ti, ni siquiera por un segundo». Le dije que lo entendía, que Laura había sido muy convincente con su historia. Pero papá negó con la cabeza. «No, Carmen. Yo te conozco desde que naciste. Sé qué tipo de persona eres. Debería haber sabido que jamás harías algo así». Estuvimos hablando durante horas. Papá me contó cosas que no sabía sobre Laura, sobre cómo había luchado siempre por encontrar su lugar en la familia, sobre cómo, cuando era adolescente, había comentado varias veces que se sentía invisible al lado mío. Pensábamos que eran celos normales entre hermanas, me dijo. Nunca imaginamos que llegaría tan lejos. Cuando papá se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Por primera vez en días, pude pensar con claridad sobre lo que había pasado. Laura me había herido profundamente, pero también había revelado un dolor que llevaba cargando durante años. Era difícil estar enfadada con alguien que sufría tanto, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que había hecho. Me había acusado de un delito delante de nuestros padres y de la policía. Había estado dispuesta a que yo cargara con las consecuencias de su error. Eso no era algo que pudiera perdonar fácilmente. El domingo por la mañana, mientras desayunaba, sonó el timbre de mi puerta. Era temprano, apenas las 9. Cuando abrí, me encontré con Laura. Tenía los ojos hinchados de llorar y llevaba una bolsa de plástico en la mano. «He venido a devolverte esto», me dijo, extendiéndome la bolsa. Dentro había una bufanda que me había dejado en su coche unas semanas atrás. Una bufanda que había olvidado completamente. «Laura, no necesitas...» «Sí necesito», me interrumpió. «Necesito devolverte todo lo que es tuyo, porque ya no tengo derecho a guardarlo». La invité a entrar, pero ella negó con la cabeza. «Solo quería darte las gracias», me dijo, «por no odiarme, por no contarle a toda la familia lo que hice». «Laura, somos hermanas», le dije. «Siempre seremos hermanas». Ella me miró con una tristeza que me rompió el corazón. «No sé si merezco que me llames hermana después de lo que hice». Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera responder. La vi alejarse por el pasillo, con los hombros caídos y la cabeza baja. Quería correr tras ella, abrazarla, decirle que todo se arreglaría, pero sabía que no era tan simple. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas relaciones necesitan ser reconstruidas desde cero. 2 semanas después del incidente, las cosas en casa seguían tensas. Laura había vuelto a la universidad, pero según mamá, estaba más callada que nunca. Yo intentaba seguir con mi rutina normal, pero era difícil actuar como si nada hubiera pasado. En el trabajo, mis compañeras me preguntaban qué me pasaba porque me veían distraída. El miércoles por la tarde, mientras terminaba mi turno en el hospital, recibí un mensaje de Laura. ¿Podemos hablar? Estoy en el bar de la Plaza del Mercado. Era el bar donde íbamos cuando éramos más jóvenes, donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes. El lugar donde me había contado su primer beso, donde había llorado cuando suspendió matemáticas en segundo de bachillerato.
Dudé antes de responder. Una parte de mí no quería verla todavía, pero otra parte sabía que teníamos que hablar en algún momento. No podíamos seguir evitándonos para siempre. Cuando llegué al bar, la encontré sentada en una mesa del fondo, la misma donde nos sentábamos siempre. Tenía delante una cerveza casi sin tocar y miraba por la ventana hacia la plaza. Cuando me vio llegar, se puso nerviosa, jugando con el posavasos. «Gracias por venir», me dijo cuando me senté. Su voz sonaba diferente, más madura quizás, o tal vez más cansada. Pedí un café y nos quedamos calladas por un momento. El bar estaba casi vacío. Solo había una pareja mayor en otra mesa y el camarero limpiando vasos detrás de la barra. Era un lugar tranquilo para una conversación difícil. «He estado pensando mucho», empezó Laura, «sobre lo que pasó, sobre por qué hice lo que hice. Y creo que necesito contarte algunas cosas». La escuché hablar durante casi media hora. Me contó cosas que no sabía, cosas que había guardado para sí misma durante años, cómo se había sentido siempre la hermana del problema, mientras yo era la hermana perfecta, cómo cada vez que nuestros padres la comparaban conmigo, se sentía más pequeña. «¿Recuerdas cuando cumpliste 18 años?» me preguntó. «Papá te regaló ese collar de oro que había sido de la abuela. Yo tenía 13 años, y pensé que cuando cumpliera 18, me daría algo igual de especial». Yo recordaba el collar. Era una pieza antigua, muy bonita, que había pertenecido a la abuela Carmen, por quien yo llevaba el nombre, pero no recordaba que Laura hubiera mostrado interés en él. «Cuando cumplí 18, continuó, me regalaron una pulsera de plata. Era bonita, pero no era lo mismo. No tenía historia. No significaba que yo fuera especial como tú. Laura, yo no sabía que...». «No te culpo», me interrumpió. «Ellos no lo hacían a propósito. Tú no lo hacías a propósito. Pero duele igual. Y con el tiempo, ese dolor se convirtió en algo feo, en envidia, en resentimiento». Me contó sobre el día que había rayado el coche, cómo había entrado en pánico al ver las rayas, cómo había pensado inmediatamente en culparme a mí. Fue como si mi mente viera una oportunidad de venganza, me dijo. Una oportunidad de hacer que tú fueras la que tuviera problemas por una vez. Pero ¿realmente esperabas que yo confesara algo que no había hecho? Laura se quedó callada un momento, removiendo su cerveza con una pajita. Creo que esperaba que pasara lo que siempre pasaba, que tú encontraras una manera de arreglarlo todo, que fueras la hermana mayor responsable y que, no sé, que me ayudaras a salir del problema. ¿Cómo podría haberte ayudado si me estabas acusando de haberlo hecho? No lo pensé bien, admitió. Estaba asustada y actué sin pensar. Cuando llegó la policía y todo se puso tan serio, me di cuenta de que había cometido un error terrible, pero ya no sabía cómo volver atrás. Le pregunté por qué no me había dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué había preferido mentir antes que admitir que había sido un accidente? Porque tenía miedo de que pensaras que soy una idiota, me dijo. Porque había estado presumiendo tanto del coche, hablando de lo cuidadosa que era con él, que no podía soportar la idea de admitir que lo había estropeado yo misma. ¿Y prefieres que piense que soy una vándala? Laura se echó a llorar entonces. No era un llanto silencioso como las otras veces. Era un llanto fuerte, desesperado, que llamó la atención del camarero. Le pasé unos pañuelos de papel que tenía en el bolso y esperé a que se calmara. Sé que lo que hice fue terrible, me dijo cuando pudo hablar otra vez. Sé que no tengo excusa, pero necesito que sepas que me arrepiento, que no he podido dormir bien desde que pasó, que cada vez que cierro los ojos, me imagino lo que podría haber pasado si no hubieras tenido esas grabaciones. Le dije que agradecía su sinceridad, pero que no podía fingir que todo estaba bien, que me había herido profundamente, no solo con la acusación, sino con toda la mentira que había construido alrededor. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, me preguntó. No lo sé, le respondí honestamente. Quiero poder hacerlo, pero necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Laura asintió, como si fuera la respuesta que esperaba. ¿Y crees que algún día podremos volver a ser hermanas de verdad? ¿Como antes? Esa pregunta me dolió porque sabía que las cosas nunca podrían volver a ser exactamente como antes. Algo se había roto entre nosotras, algo que quizás pudiera repararse con tiempo y esfuerzo, pero que siempre tendría cicatrices. Creo que podemos intentarlo.
le dije. Pero va a ser diferente. Yo voy a ser diferente. Ya no puedo confiar en ti como antes. Lo entiendo, me dijo, y acepto que sea así. Solo espero que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Nos quedamos calladas otro rato, cada una perdida en sus pensamientos. Fuera, la plaza se había llenado de gente que salía del trabajo. Estudiantes que se dirigían a casa, comerciantes cerrando sus tiendas. Vida normal para gente normal. Hay algo más que necesito decirte, me dijo Laura finalmente. He decidido ir a terapia. Creo que necesito ayuda para entender por qué hice lo que hice, para aprender a manejar estos sentimientos que tengo. Me alegré de escuchar eso. Era la primera decisión madura que tomaba en todo este asunto. Le dije que me parecía una buena idea, que esperaba que le sirviera. ¿Vendrás a mi cumpleaños el mes que viene?, me preguntó cuando nos levantamos para irnos. Mamá está organizando una cena en casa, como siempre. Lo pensé un momento. Sí, le dije. Iré. Pero no esperes que actúe como si nada hubiera pasado. No espero nada, me dijo. Solo espero que me des la oportunidad de ser mejor hermana de lo que he sido. Cuando nos despedimos en la puerta del bar, Laura me dio un abrazo rápido. No fue como nuestros abrazos de antes, largos y cálidos. Fue incómodo, cauteloso, pero era un principio. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que había sido la primera conversación real que habíamos tenido en años. No superficial, no llena de silencios incómodos, real, dolorosa, pero real. Quizás esa era la única manera de empezar a reconstruir algo que se había roto, con la verdad, por dolorosa que fuera. Han pasado 6 meses desde aquella conversación en el bar. Las cosas entre Laura y yo han cambiado, pero no de la manera que habría esperado. No hemos vuelto a ser las hermanas que éramos antes, pero hemos encontrado una manera nueva de relacionarnos. Una manera más honesta, aunque también más cuidadosa. El cumpleaños de Laura fue el primer paso. Fui a casa de mis padres como había prometido, pero llegué tarde y me fui temprano. Laura me había comprado un regalo, algo que no había hecho en años, un libro sobre enfermería que sabía que me interesaba. Fue un gesto pequeño, pero significativo, una forma de decir que había estado prestando atención. Durante la cena, noté que Laura era diferente. Hablaba menos, pero cuando hablaba, sus palabras tenían más peso. Ya no hacía esos comentarios punzantes que antes solía hacer. Cuando papá me felicitó por un reconocimiento que había recibido en el hospital, Laura simplemente sonrió y asintió. No hubo tensión en sus ojos. La terapia le está ayudando, me dijo mamá unos días después. Está aprendiendo a hablar de lo que siente en lugar de guardárselo todo. Yo también había decidido ir a terapia, no por Laura, sino por mí misma. Necesitaba entender cómo había llegado nuestra relación a ese punto sin que me diera cuenta. Necesitaba aprender a poner límites, a no sentirme culpable por los éxitos que tanto me había costado conseguir. No eres responsable de las emociones de tu hermana, me dijo la psicóloga durante una de nuestras sesiones. Puedes ser empática sin cargar con su dolor. Fue una revelación. Durante años, había tratado de ser la hermana mayor perfecta, la que siempre tenía las respuestas, la que siempre podía arreglar las cosas, pero al hacerlo, quizás había contribuido a que Laura se sintiera menos capaz, menos importante. En el hospital, mis compañeras notaron el cambio. «Estás más segura de ti misma», me dijo Ana, una de las enfermeras con más experiencia. «Antes siempre parecías que estabas disculpándote por algo». Tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de no destacar demasiado, de no hacer que Laura se sintiera mal, que me había olvidado de celebrar mis propios logros. Ahora estaba aprendiendo a estar orgullosa de mi trabajo sin sentirme culpable por ello. Laura y yo empezamos a vernos una vez al mes para tomar café. Eran encuentros planeados, no casuales. Hablábamos de cosas superficiales al principio: el trabajo, los estudios, el tiempo. Pero poco a poco, las conversaciones se fueron volviendo más profundas. ¿Sabes qué es lo que más me cuesta?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en el centro comercial. Aceptar que te merezco todo lo bueno que tienes, que no te han regalado nada. Fue una admisión importante. Durante años, Laura había creído que mis éxitos eran cuestión de suerte o de favoritismo. Reconocer que me los había ganado con esfuerzo era un paso gigante en su proceso de sanación.
Y a mí me cuesta aceptar que no soy responsable de hacerte sentir bien contigo misma. Le respondí, que puedo estar orgullosa de mis logros sin tener que minimizarlos para proteger tus sentimientos. Esas conversaciones eran difíciles, pero necesarias. Estábamos aprendiendo a ser hermanas adultas, no las niñas que habíamos sido. La Navidad fue mejor que el cumpleaños. Laura me regaló una planta para mi piso, algo práctico y bonito. Yo le regalé unos pendientes que había visto que le gustaban. No fueron regalos cargados de significado, pero tampoco fueron regalos vacíos. Fueron regalos que decían, te conozco, te respeto, pero ya no necesito demostrarte mi amor a través de cosas materiales. En enero, Laura empezó a salir con un chico de su universidad. Miguel se llamaba. Era estudiante de ingeniería, tranquilo y divertido. Cuando me lo presentó, vi algo en sus ojos que no había visto en años: orgullo sin competencia. Estaba orgullosa de su relación, pero no necesitaba que fuera mejor que la mía para sentirse bien. Me gusta, me dijo después de que cenáramos los 4 juntos, pero no necesito que te guste a ti para que me sienta bien con él. Era una declaración de independencia. Laura estaba aprendiendo a vivir su propia vida sin necesidad de mi aprobación o de mi validación. En marzo, conseguí una promoción en el hospital. Era algo que había estado esperando durante meses, un reconocimiento a mi trabajo y mi dedicación. Cuando se lo conté a Laura, su reacción me sorprendió. «Qué bien», me dijo, y pude ver que lo decía de corazón. «¿Cuándo empiezas en el nuevo puesto?» No hubo sombra en su mirada, no hubo comentarios mordaces, solo alegría genuina por mi éxito. Fue el momento en que me di cuenta de que realmente habíamos logrado algo nuevo entre nosotras. Ahora, cuando la gente me pregunta por mi hermana, ya no siento esa tensión en el estómago. Ya no me pregunto si voy a decir algo que la haga sentir mal. Hablo de Laura con cariño, pero también con realismo. Es mi hermana, la quiero, pero ya no soy responsable de su felicidad. Y ella ya no es la sombra resentida que caminaba detrás de mí. Es Laura, con sus propios sueños, sus propios logros, sus propias batallas. Alguien que cometió un error terrible, pero que tuvo el valor de admitirlo y trabajar para cambiarlo. A veces me pregunto si habríamos llegado a este punto sin el incidente del coche, si habríamos seguido arrastrando esos resentimientos no dichos, esa competencia silenciosa, durante años. Quizás el accidente, por doloroso que fue, nos obligó a enfrentar problemas que llevaban demasiado tiempo enterrados. No somos las hermanas que éramos cuando compartíamos la misma cama en casa de los abuelos. Esas niñas ya no existen, pero somos algo nuevo. Algo que quizás es más fuerte porque eligió existir en lugar de simplemente darse por sentado. Laura me envió un mensaje la semana pasada. «Gracias por no rendirte conmigo». Le respondí, «Gracias por no rendirte contigo misma». Esa es nuestra nueva relación, construida sobre la honestidad, no sobre la nostalgia, basada en quienes somos ahora, no en quienes éramos antes. Y aunque todavía duele a veces, también es liberadora. Hemos renacido sin ruido, sin grandes gestos ni declaraciones dramáticas, simplemente, día a día, eligiendo ser mejores hermanas de lo que sabíamos ser.